Hola, hola, bienvenidos a un video más de El Gamer Político. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Hoy hago este video para dar una opinión bien breve, ¿ya? La semana pasada se cumplió un año más del estallido antisocial, ¿ya? Y quiero dar una opinión respecto sobre el tema del estallido social que le dicen, ¿ya? Y yo quiero dar una opinión respecto a eso, ¿ya? Paremos el hueveo de decirle estallido social, porque no tuvo nada de social, ¿ya? Y es tiempo de que si logramos vencer al octubrismo en aquella vez, el 4 de septiembre, ¿ya? También podemos lograr vencer en la lucha cultural, ¿ya? Y esa lucha cultural es corregir esa frase en cuando una persona está mencionando ese hecho y que ya no vuelvan a decir estallido social, no, estallido antisocial, ¿ya? Yo les recomiendo a todos ustedes, patriotas, libertarios, este video va dirigido para todos, no solamente para los patriotas, para los libertarios. Este video va dirigido para todos, incluso hasta para la izquierda, para las personas ajenas al tema social político. Yo digo que digamos la verdad, ¿ya? Y no mintamos en que fue un estallido social, porque no tuvo nada de social, ¿ya? Y vamos a corregir esa weá, porque pienso que ya paremos el hueveo, porque no tuvo nada de social, ¿ya? No tuvo nada de social cuando un sector político muy malintencionado, en este caso el Frente Amplio, ¿ya? El Partido Comunista, ¿ya? La CUT, todos estos hueones que formaron parte atentado en contra de la democracia, ¿ya? Que incentivaron al golpe del estallido antisocial, ¿ya? Yo les digo una cosa, nunca fue social, ¿ya? Todo fue pura violencia, chantaje, manipulación mediática con intereses políticos, ¿ya? Y aquí los que la pasamos mal simplemente fuimos nosotros, todos los ciudadanos, la población chilena, ¿ya? Entonces yo los invito a ustedes, mis queridos suscriptores y el que está viendo este video, que empecemos a reflexionar el discurso, empecemos a reflexionar lo que los demás repiten, ¿ya? Y estoy muy molesto de que aún hasta el día de hoy la prensa, los medios, los panelistas o los personajes públicos, cuando se refieren sobre el tema, le digan estallido social. Weón, no tuvo nada de social, weón, en serio, ¿ya? ¿Qué tuvo de social cuando unos grupos de personas, por tema de morbo, de hueveo, de andar dejando la cagada, se tomaron las calles, hicieron barricadas, ¿ya? Y no dejaron vivir en paz a los que no pensaban como ellos? ¿Qué tuvo de social cuando unos grupos de personas llegaban al sector donde se hacían las manifestaciones, especialmente a destruir propiedad pública, ¿ya? ¿Qué tiene de social de personas que se aprovechaban de su condición como civiles y provocaban a carabineros, y cuando tenían la oportunidad de acorralar a carabineros, yo incluso hasta puedo decir que estos antisociales, si fueran por ellos, si ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo, ellos asesinan a carabineros, ¿ya? Aquí los que pagaron los platos rotos fueron las instituciones, o sea, en este caso los carabineros, ¿ya? Porque en el estallido antisocial se supone que Piñera había dicho que estábamos en guerra contra los insurrectos, o sea, contra los antisociales que utilizaban el discurso político, ya la excusa política de la demanda social,
para hacer todo el libertinaje que hacían cuando se tomaban las calles, destruían propiedad pública, saqueaban negocios. No había nada de social, weón, nada. Ya, no olvidemos esta weá, no había nada de social. La pasábamos mal. Los weones del sector de izquierda, de la extrema izquierda, cuando ellos se confiaron de que la idea de hacer una nueva constitución ganó en el plebiscito de entrada con un 70% contra un 20%, ellos, en este caso, en ese momento, ellos creían que ya la batalla lo tenían ganada. Entonces, como en ese momento el asunto se veía muy desfavorable para nosotros los patriotas, la izquierda se confió tanto, ¿ya? Y es cuando se pusieron arrogantes. Y un claro ejemplo es ese saco hueá del Daniel Stingo, que cuando ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros somos mayoría, aquí lo que ganamos fuimos nosotros, ustedes perdieron, así que la música la ponemos nosotros y ustedes acatan a lo que nosotros decimos. Que esto no va a ser tu platita porque tú... ¿Ya? O cuando en esa época, en el estallido, en ese tiempo, yo te podría decir, en ese tiempo, no solamente era el tema del estallido, el tema de que se veía en las calles cada fin de semana la pura cagada, weón, destruían todo, los encapuchados con sus barricadas, con las piedras, la primera línea, weón, ya. Y recordemos que el Congreso alabó la primera línea, eso no lo olvidemos, ya. También hubo como decía, no solamente era el problema en las calles, sino que también el discurso político, el discurso moral entre chilenos estaba muy sesgado a un sector de una verdad, de una supuesta verdad. Y esa supuesta verdad es que los 30 pesos, es que los carabineros son asesinos, es que si tú pensáis distinto eres un facho culiao, un facho, un retrógrata. En esa época, cuando yo estaba en contra, muchas personas de mi forma de pensar los funaban, los atacaban. El octubrismo estaba en su acogeo. Incluso los panelistas también, los periodistas, promovían el estallido. No olvidemos en esa época, en el octubrismo, este señor, el abogado, el señor don Hermógenes Pérez de Arces, ¿ya? fue a un matinal a dar su opinión del por qué él iba por el rechazo y por qué él defendía los ideales de la derecha o cosas así, o por qué defendía que el gobierno militar, todas esas cosas, ya como le decía. Y en ese momento estaba la Tonka, y resulta que la Tonka comete una actitud bien impresentable, que es echar al invitado del programa a decir que, mira, todos podemos pensar distinto, pero lo que usted dice es algo que es imperdonable, que no es posible que usted diga esto, así que le pido amablemente que abandone el programa. O sea, que chucha, pues, weón. O sea, en ese tiempo, el octubrismo, cuando el octubrismo estaba en su apogeo, ya, toda la cuestión, todos los discursos del pasado, donde se ponen a hablar de Pinochet, de la dictadura, que el neoliberalismo, se empezaba a replicar y a replicar. Entonces, en esa época del octubrismo, todas las personas con el discurso a favor del estallido eran avalados, y todas las personas que estaban en contra de la idea del estallido por una nueva constitución, los trataban de fascistas, de todo, los funaban. O sea, no había libertad de expresión. Pero ahora es distinto, señores. Ahora es distinto porque luego de pasar todo ese proceso que vivimos, casi 1 año y medio, ya afortunadamente el sentido común, la verdad,
se fue por encima de todo. Y estos hijos de puta comunistas de mierda, hijos de la puta maraca marxista que los parió, perdieron. ¿Ya? Perdieron. Y perdieron no por nosotros, perdieron porque ellos mismos se autosabotearon. ¿Ya? O sea, la bandera por el culo, que se sacaron por el culo, es una cuestión que nunca lo vamos a olvidar. ¿Ya? Así que esta vieja patética de la Grisa Loncón no venga a decir que no, que es fake news. Oye, hay muchas pruebas y videos de que ustedes perdieron por culpa, o sea, porque ustedes mismos se autosabotearon. ¿Ya? Entonces, continuando con lo que yo estoy reflexionando, o sea, le estoy haciendo reflexionar, fue una época de oscuridad, fue una época de angustia para todos los chilenos que no estaban a favor de esa idea de una nueva constitución. O sea, no tanto por la constitución, sino que de acostumbrarse a la mierda. En este caso, al caos, a la destrucción, al vandalismo, a que todos los viernes convocaban una marcha, que a la cagada, hacían barricadas, tiraban piedras, destruían propiedad pública. Venían con herramientas para picar las baldosas, para sacarlas y usarlas como piedra. Venían especialmente un camión para dejar piedra. Era un caos, weón. Y los ciudadanos, los chilenos que vivían en esa zona, la zona cero, tenían que soportar toda esa mierda. Todos los viernes y sábados soportar esa mierda. Entonces por eso yo digo que el estallido no tuvo nada de social. Yo te diría que el estallido antisocial se mostró lo peor del chileno. Siempre lo he dicho, señores. Lo malo de este país, lo malo, es que nosotros tenemos un pecado capital muy grande. Y el pecado capital que nosotros somos es que el chileno es envidioso, es mediocre, es resentido. Y por eso terminamos como estamos. ¿Ya? Ese es el problema del chileno. Por eso nunca somos un país subdesarrollado, porque somos así. Somos una bola de subnormales, pendejos de mierda que no maduran, que no buscan mejorar como personas, no buscan ser personas con ética, con principio, no. Resulta que aquí nadie se hace cargo. En Arica por lo menos, lo digo yo, lo veo en todos lados. Esto no es solo en Arica, lo veo en todos lados. En todos lados veo que una persona adulta, weón, se manda a cagazo, genera un problema, y cuando lo encaran o le reclaman, tres cosas responde. 1, no me hable así. 2, él también fue. 3, yo no tengo la culpa. O sea, no se hacen cargo. Entonces, si somos así, nunca vamos a ser un país desarrollado. Porque el chileno es mediocre, el chileno es un hueón resentido, el chileno es inmoral, ¿ya? Y un claro ejemplo son los políticos de mierda que están en el Congreso, ¿ya? Como dicen los políticos, los parlamentarios, esas basuras de mierda, hijos, con esos hueones, esos miserables que están en el Congreso, son el reflejo de la población chilena. Si el chileno es pillo, si el chileno es un ladrón, si el chileno es envidioso, si es cagüinero malintencionado, los parlamentarios del Congreso también lo son. Entonces, ese es el problema, señores. Y volviendo al punto que me fui entre las ramas, no tuvo nada de social el estallido, ¿ya? El estallido antisocial fue lo peor que nos pasó. Hubieron personas que estuvieron con miedo, hubieron personas que se sintieron hostigadas, acosadas por las personas. Por ejemplo, ¿qué tiene de social cuando un grupo de personas bloquean las calles, no te dejan pasar y te dicen baila o pasa o baila? Si baila, pasa. O sea, estaban haciendo prácticas nazis, ¿ya? ¿Qué tiene de social de que unos grupos de personas, recintos emblemáticos como, no sé, las iglesias o alguna cuestión, fueron a destruir y quemar?
¿Qué tiene de social que destruyan propiedad pública, destruyendo, quemando y haciendo rayones como, no sé, pues acá, por ejemplo? Entonces, no hubo nada de social y estos hueones, el Merluzo, el Pelado Jackson, el Winter, ¿ya? La Camila Vallejo, ¿ya? La Carol Cariola, todos esos hueones avalaron la violencia. Todos esos hueones avalaron la violencia, fueron a meterse a las marchas y ellos estuvieron apoyando a los octubristas, a los encapuchados. Así que ellos diciendo que no, que nosotros establecemos la paz. ¿Qué paz, weón? Si está la pura cagana, está cagada el gobierno merluciano, weón. No, ¿por qué no hay estallido? Porque los weones que dejaron la cagada están en el gobierno. Entonces por eso, señores, no tuvo nada de social. Fue un estallido antisocial en donde muchas personas aprovecharon el caos. Muchas personas que les gustan el hueveo del morbo de destruir, ya, de robar, delincuentes, dejaron la pura cagada. Sin olvidar que después esta cagada de presidente que tenemos, ya el Merluzo, indultó a 13 delincuentes. Y uno de esos 13 delincuentes volvió a delinquir en un secuestro. Entonces, por eso yo digo que este gobierno ha sido una mierda. Este gobierno ha sido tan irresponsable que en la época cuando todavía estaba pendiente el plebiscito final del mamarracho, este huevón dependía, que su gobierno dependía de qué es lo que pasaba en el 4 de septiembre. O sea, este conche tu madre, hijo de la puta maraca marxista que lo parió el Merluzo culiao, enfermo culiao, ¿ya? Desaprovechó sus primeros 100 días de gobierno en hacer campaña por el apruebo. Qué huevón tan irresponsable. ¿Ah? Aunque por un lado nos hizo un favor, repartir toda la constitución mamarracha a las personas que la lean cuando se dieron cuenta que era una mierda, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, señores, el 4 de septiembre fue donde el chileno por lo menos se dio cuenta que se lo estaban cagando. Porque si muy bien en el estallido hablaban de demandas sociales, la educación, el transporte público, el trabajo, el sueldo, las pensiones, todas esas weas, y en la convención basural pasaron de refundar el país, escaños reservados, un estado plurinacional, o sea, se fue a la mierda. O sea, en el estallido fecal, en la convención, tuvimos personajes como Jaime Baza, tenemos personajes como el Pelado Abad, ese concha su madre que mintió, estafó, mintió por tener cáncer y nunca tuvo cáncer, sino que tenía sífilis o sida, no sé qué weá tenía, ¿ya? A la Machi Linconado, que se ponía a hablar tontera de que esto no es Santiago, este es Cumupú, no sé qué mierda, que toda la hectárea es nación mapuche, y que si esta cuestión se aprueba, esta cuestión va a ser una nación mapuche tremendo, que vamos... No, de verdad, eran unos fascistas de mierda. Yo felicito a esos valientes, a esos convencionales de nuestro sector que fueron a representarnos, ya en este caso a la Poliana Rivera, a la Rocío Cantuaria, a la Tere Marino y a los demás que no me acuerdo sus nombres, que tuvieron la valentía de aguantar todo ese show, weón, todo el acoso, todo lo que la convención basural, en este caso, no dejaban expresar sus ideas, los censuraban, con decirte que en una ocasión hubo una víctima de un atentado allá en la Araucanía y nuestro sector pidió un minuto de silencio por esa víctima y la Lisa Loncón negó ese minuto de silencio. ¿Ah? Pero cuando hizo un minuto de silencio por otra weá, entonces por eso harta razón tenía la doña Tere Marinovich cuando se le salió el micrófono que dijo convención culiá. Exactamente, era una convención de mierda, ¿ya? Y me alegro, weón, que estos weones terminaron derrotados, weón. ¿Ah? Por eso no tuvo nada de social, cabro, y con esto termino el video.
el octubrismo, el estallido antisocial, ya no le digan, por favor no le digan estallido social. La palabra correcta es estallido delictual, estallido antisocial, ¿ya? Eso es, porque no tuvo nada de social, tuvo pura violencia, puro chantaje, todo. No había paz, ¿ah? Ni siquiera el acuerdo de paz de estos sacos hueá funcionó. La única cuestión que detuvo y paró el hueveo, el estallido, fue la falsa pandemia, ¿ya? Eso fue lo que ayudó, ¿ya? Entonces, eso nomás, señores. En estos momentos estamos en época de elecciones presidenciales, ¿ya? Y yo estoy muy convencido de que ya con este candidato, en este caso con nuestro futuro presidente Johannes Kaiser, él va a hacer todo el esfuerzo de recuperar Chile, ¿ya? Y yo estoy asombrado. Otro día voy a hacer un video dando mi opinión sobre Johannes Kaiser, pero estoy muy asombrado. El desempeño que ha tenido en los debates ha demostrado que ha sido una persona de una sola palabra, muy sólido en responder las preguntas. O sea, si comparo a Kass y Kaiser es totalmente eficiente. Así que vota 4, vota Kaiser, ¿ya? Aquí está nuestro futuro presidente. Y eso ha sido todo. Y como les digo, señores, practiquemos. Si vamos a mencionar sobre el tema del estallido antisocial, o alguien le dice, oye, el estallido social, perdón, disculpa, ¿quisiste decir estallido antisocial o estallido fecal? Claro, ahí después el loco te va a decir, pero ¿por qué así? Y ahí le explicáis todo lo que yo he hablado, ¿sí? Pero no tuvo nada de social, cabrón. En Arica, nosotros, o sea, los que vivieron allá los que viven ahí en, ¿cómo se llama? En Tucapel, la rotonda Tucapel, no la pasaron bien. Todas las noches tuvieron que aguantar los ruidos, las lacrimógenas, que hacían barricadas, que quedaba todo hediondo, quemado. Era una mierda. En todas las comunas de Chile, en todas las regiones de Chile pasaba lo mismo con el octubrismo. Así como en Santiago, que se tomaron la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, ¿ya? El monumento Baquedano, que los hueones le decían Plaza Dignidad, ¿ya? Entonces, por eso, señores, sigamos la lucha cultural. Hemos derrotado a la izquierda, ¿ya? En tema de la lucha cultural, pero aún siguen. No olviden que la izquierda no se rinde, así que nosotros tampoco no tenemos que rendirnos. Y a través de nuestro futuro presidente Johannes Kaiser, un patriota que tiene toda su agenda de gobierno, sus planes por la lucha cultural, para acabar con el octubrismo, para acabar la agenda de la extrema izquierda, Johannes Kaiser, y aplicar la ley, y que todos los hueones que se manden cagazos se van presos a través del poder del imperio de la ley, como dice nuestro futuro presidente. Así que eso sería todo, señores. Así que ya lo saben, no vuelvan a decir estallido social, digan estallido antisocial o estallido fecal o estallido delictual. Eso ha sido todo. Se despide con ustedes su fiel amigo, el gamer político. Nos estamos viendo en un próximo video. Y vota 4, vota 4K, vota Kaiser presidente 2026. Chao, 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 chao.